con el padre. Bueno, pero esta noticia del Papa Francisco y este perdón a las mujeres ha puesto una vez más el tema del aborto en mesa. ¿Qué pasa con las adolescentes? ¿En qué casos se puede? ¿En qué casos no? ¿Usted sabía que hay una sentencia que respalda esta determinación que sea un aborto legal? Que hay una normativa en nuestro país, que hay centros que están habilitados para realizar esta interrupción legalmente. Pues bien, vamos a hablar de este tema justamente con Mauricio Bustamante, coordinador del Plan de Prevención de Embarazos en Adolescentes del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Bienvenido, Mauricio, un placer tenerlo acá. Más bien, el placer es mío, gracias por la invitación y obviamente un saludo cordial a toda la audiencia de Levántate Bolivia. Bueno, leíamos justamente respecto a lo que están haciendo, pero antes de entrar en el tema del aborto, hablemos de la problemática que es la adolescencia y los embarazos. Las cifras se han incrementado en los últimos tiempos. Así es, hemos tenido a partir del 2008 un incremento vertiginoso de los índices y registros de embarazo adolescente en Bolivia y producto de esto es que el Estado, asumiendo esto como un problema de salud pública y un problema social, porque evidentemente se producen más embarazos en mujeres en situación de pobreza o de baja instrucción escolar, entonces hemos aprobado un plan plurinacional de prevención de embarazo en adolescentes, ya con la firma de 5 ministros y ministras de Estado. ¿Desde cuándo está este plan? Desde enero del presente año. Desde enero de este año, ¿qué tipo de trabajo ha hecho ya este trabajo coordinado? Se ha empezado a hacer una socialización en los 9 departamentos del país. Se ha bajado también a los distintos niveles territoriales de gobierno para poder un poco compartir las tareas de este plan, que fundamentalmente tiene que ver con educación, salud, trabajo, justicia y fortalecimiento institucional. ¿Algunas cifras, por favor, que podamos comentar que nos parecen importantes? Sí, el Servicio Nacional de Información en Salud nos arroja que anualmente se registran 90.005 embarazos en menores de 20 años. Esto nos da una cifra de aproximadamente 246 embarazos diarios en menores de 20 años y lógicamente el plan tiene el propósito de disminuir estos registros que son bastante altos en un lapso del periodo 2015-2020. Algo que también ha causado impacto es que la edad de estos embarazos, hay el límite de esta estadística de 20, pero ¿cuál es el mínimo? ¿Cuándo empiezan a tomarse en cuenta este tema de los embarazos? 13, 14 años, antes se decía desde los 15 años que se registraban, ahora más jovencitas. Evidentemente, producto de que también se ha incrementado el tema o se ha visibilizado más casos de violencia sexual, tenemos casos que se han presentado inclusive desde 12, 13 años. 11 años en Santa Cruz. Exactamente, ¿no? El Código Niña, Niño, Adolescente nos establece que el embarazo adolescente está entre los 12 a 18 años y el plan tiene el propósito de disminuir estos índices. Además de la socialización, ¿cuál sería la segunda etapa para trabajar con este plan? Básicamente vamos a cumplir 6 tareas. En un tema de ciudadanía, lo que nosotros queremos es conformar plataformas departamentales de prevención de embarazo. ¿Qué significa esto? Que en los 9 departamentos del país tengamos organizaciones de jóvenes activistas por los derechos sexuales y derechos reproductivos, tengamos participación de instituciones públicas, gobernaciones, gobiernos municipales, departamentales, tengamos la participación de instituciones privadas que coadyuvan en el país en la labor de los derechos sexuales y reproductivos y a través del Ministerio de Educación poder también fortalecer estas plataformas con red de madres, padres, alumnos, es decir, una plataforma integral que nos depare una ruta crítica para prevenir embarazos en todos los departamentos del país. En temas de educación es básicamente empezar a implementar un programa curricular. Esto ha hecho mucha falta desde hace bastante tiempo y es un programa curricular que dé información sistemática, responsable, que pueda evaluar también los conocimientos de adolescentes. O sea, ya parte de la currícula. Exactamente. ¿Desde qué nivel? Estamos hablando de carpetas pedagógicas que puedan implementarse gradualmente desde el nivel primario, desde aproximadamente sexto,
¿no es cierto? Y con mayor hincapié ya en el nivel secundario. Me imagino que lo están trabajando con el Ministerio de Educación. ¿Desde cuándo más o menos se trabajaría ya esto? Se están en este momento en proceso de elaboración las carpetas pedagógicas para que a partir del próximo año se pueda ya iniciar el proceso de inserción en la currícula educativa de todo el sistema educativo plurinacional, y a partir, esperemos, del 2018 podamos tener ya este programa con algún profesional capacitado, ¿no?, en las distintas unidades educativas, que pueda un poco subsanar las dudas, inquietudes que tienen adolescentes cuando van a los establecimientos. ¿Quién va a impartir eso? ¿Quién va a explicar a los jóvenes, a los adolescentes sobre las relaciones sexuales, la prevención, los peligros y todo esto? Tiene que ser una persona especializada, no creo que lo pueda hacer el mismo profesor, ¿o sí se puede? Se está trabajando en dos componentes. Por un lado, que la temática sea transversal, que esto ya se ha venido trabajando con programas extracurriculares, ¿no? Por ejemplo, en el programa de formación de maestros, en el Profocon, y en otros espacios los profesores y estas redes de maestros y maestras ya están recibiendo información sobre embarazo en adolescentes, prevención de la violencia, ¿no es cierto? O sea, no va a ser un tabú hablar de este tema en los colegios, porque sigue siendo en muchos. Claro que sí, la idea es esa, ¿no?, que dejemos de que sea un tabú, que tratemos un tema que en este momento está repercutiendo bastante. Tenemos una cifra también de que de cada 10 adolescentes jóvenes que tienen alguna vida sexual activa, solamente 8 no utilizan métodos de anticoncepción, ¿no? Entonces eso obviamente repercute en embarazos no planificados, repercute en incremento de ITS, repercute también en abortos inseguros, etcétera. Ahora hablemos del aborto, por favor, ya hablemos de estos centros también que están legalmente habilitados para realizar las interrupciones. ¿En qué casos se da estas interrupciones y qué dice la sentencia? Bueno, en el Código Penal de Bolivia, desde hace bastantes años teníamos la interrupción legal del embarazo en casos de incesto, estupro, violación y rapto no seguido de matrimonio. El problema que había en el país es que para que las compañeras que han sido víctimas de agresión sexual puedan acceder a la interrupción legal del embarazo, requerían de una autorización judicial o de iniciar penalmente una acción que llegue a imputación formal. ¿No? Exactamente, entonces eso dependía mucho de la carga procesal de los jueces, se trataba de manera discrecional y ya la sentencia de autorización llegaba de manera extemporánea cuando no era posible, por el mismo riesgo de salud de la compañera, proceder con la interrupción legal del embarazo. Entonces, a partir del año pasado se emite una sentencia constitucional que suprime esto de la autorización judicial y que establece que a sola denuncia que se pueda presentar en la Policía Boliviana, en la FELCB, en temas de violencia, con la copia de la denuncia que las instancias pertinentes están autorizadas para facilitar esa copia, se puede acudir a un centro de salud como constancia para que el centro de salud haga la valoración médica correspondiente y se pueda proceder a la interrupción legal del embarazo, reitero, en casos de violencia sexual fundamentalmente. Conocemos que en el caso de Santa Cruz, de esta niña, porque es una niña de 11 años que fue abusada sexualmente, muchos médicos no querían practicarle el aborto. No le voy a pedir los nombres de los centros, pero sí cómo la gente puede conocer cuáles estos centros habilitados para estas interrupciones. Claro que sí. A través de las instancias, como le mencionaba hace un momento, de la FELCB, la Policía Boliviana, el Ministerio de Salud está tratando de socializar, ¿no es cierto?, una nómina de centros donde se puede desarrollar la interrupción legal del embarazo. Y respecto de los profesionales médicos, la sentencia respeta la objeción de conciencia. Es decir, si hay algún médico en el establecimiento de salud que por una visión distinta o por alguna religión no quiere cumplir con el procedimiento, lo que debe hacer es comunicar al director del centro de salud y el director del establecimiento de salud, en cumplimiento a la sentencia, asignará, ¿no?, un otro profesional que pueda cumplir con la sentencia. Este es un aborto impune, o sea que no tiene ningún tipo de penalidad para el profesional o para la mujer, porque de lo que se trata es de resguardar la salud. Ahora, vuelvo por favor al tema, porque seguramente se quiere tener esta nómina de los hospitales, los centros de salud. ¿Dónde se puede adquirir esta información?
Está disponible en el Ministerio de Salud, también en el Ministerio de Justicia, en el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. En octubre estamos nosotros iniciando un cronograma de socializaciones a nivel nacional a aproximadamente un tope de 20 centros de salud a nivel nacional que puedan cumplir en los distintos departamentos con esta sentencia constitucional. Entonces, esta nómina puede ser facilitada por las instancias que son salud, justicia en este caso, a través del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. ¿El plan tiene datos desde el momento que salió esta sentencia? ¿Cuántos abortos legales se han dado en el país? El reporte me imagino que va a ser una tarea y competencia del Ministerio de Salud a través de su Servicio Nacional de Información, que generalmente nos brinda estadísticas anuales. La última estadística que nos ha brindado es sobre embarazo adolescente, que es lo que le mencionaba, de 246 diarios, que ha sido hasta el año pasado. Sobre abortos legales no se tiene una cifra. Todavía no, están consolidando la información. El reporte de los centros de salud, los casos que se han presentado, que se han ido presentando, ya hay compañeras que han accedido a este derecho de cumplimiento de la sentencia. Imaginamos que va a salir a finales de este año ya con los datos que tengamos. Bueno, vamos a estar pendientes entonces para conocer estos datos y hacer el seguimiento también a este plan que esperemos funcione, porque estamos preocupados por los adolescentes, por la falta de información en muchas unidades educativas. Hace algunas semanas teníamos acá a la representante del Defensor del Pueblo, que también nos ha comprometido un informe sobre una unidad educativa en una comunidad. 6 jovencitas embarazadas de la misma unidad educativa que fueron excluidas del colegio. Entonces, algo está pasando ahí. Entonces, yo creo que nos va a ayudar mucho el tema de la socialización y la información. Muchísimas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. A ustedes las gracias y claro, como le decía, el objetivo es prevenir, fundamentalmente prevenir el embarazo, que las decisiones sean responsables, que se tomen con conocimiento, que haya información en el colegio, que no ha habido, que es un tabú, que haya información en los centros de salud, ampliar la cobertura para adolescentes y jóvenes, una cobertura integral y diferenciada, ¿no? Una atención diferenciada, estas plataformas en los distintos departamentos, el tema de fortalecer los servicios, profesionales capacitados en salud, operadores de justicia, profesores que no tengan el problema de hablar de sexualidad integral con los jóvenes. Entonces, ese es el propósito. Nosotros le auguramos éxito para estos 5 años al plan y un saludo nuevamente a la población. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Continuamos con más. Ricardo, contigo. 7 de la mañana.